Bueno, vamos a trabajar con un programa que se llama 3D Coat. Este software lo pueden encontrar en la red. Ahí está, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué sirve? Lo que uno hace es trae un modelo y puede pintar en forma 3D, no generando un render inmediatamente, sino pintando cada pieza, colocando alguna textura, algunos colores, etcétera, y después poder exportarlo a otro software. Para bajarlo, aquí en Download se puede bajar para Windows en 32-64 bits o para Mac que son 64 también. Ahí tienen los servidores donde se puede bajar. Una vez que está bajado e instalado, el trial dura 30 días y el 3D Coat esta es la presentación inicial. Acá el software no solamente puede pintar una superficie o una geometría, también se puede esculpir, se puede modelar, se puede hacer render, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos a ocupar va a ser el pintado de una superficie 3D. Esta superficie es un modelo de OBJ, que es Object. Entonces aquí tengo tres screenshots. El primero es este. Este es un modelo en Inventor que para exportarlo a objeto o OBJ lo vamos a exportar a la cuarta alternativa que es formato CAD. Una vez pinchado ahí, ustedes eligen archivo OBJ y posteriormente la configuración, que es la resolución. Aquí ustedes deben colocar milímetros, un archivo y calidad baja. ¿Por qué? Porque el 3D Coat regulariza los vértices o las aristas del programa de Inventor, ya que el programa Inventor es vectorial y al pasarlo a 3D Coat se genera una malla. Esto que está acá, estos factores, lo dejan tal cual, no hay que cambiar nada. Cerramos esto y una vez que al hacer estos tres pasos va a aparecer este objeto, ¿no es cierto? Que es un objeto OBJ, que ya se podría exportar no solamente al 3D Coat, sino a Maya, a 3D Studio, a Cinema 4D, etcétera, incluso a Photoshop como objeto tridimensional. Entonces, vamos a abrir el 3D Coat. Acá elegimos esta opción que es pintar. Acá hay un ejemplo para trabajar. Nosotros vamos a abrir el archivo OBJ. Lo ubicamos en el escritorio, desktop, OBJ, open, ¿cierto? Aquí dice que hay que hacer una corrección de los planos UV. Esto lo dejamos igual que la resolución en píxeles de cada pieza. Y aquí va a traer el objeto de Inventor, que es OBJ, a 3D Coat para poder ser pintado. Ya, aquí está el objeto. Para desplazarse en el software, con el scroll del mouse, hago un paneo. Yo puedo desplazarme hacia la derecha, a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Con el botón derecho hago un zoom. Con el botón izquierdo puedo rotar. Esas son las tres botoneras que hay que tener siempre a consideración. Ahora, esto mismo que está acá puede ser esto de aquí, el paneo y el rotar. Ahora, existe la rejilla, que es para ver dónde está posicionado el objeto, ¿cierto? Yo la puedo desactivar. Acá puedo colocar la vista en perspectiva ortográfica, ¿no es cierto? El de acá es el sistema el landscape o el HDRI, que son los factores de luces o sombras que afectan al modelo. Ejemplo, si yo marco en la tercera, el fondo, el objeto va a absorber el fondo
del paisaje que está acá, en el tercero, ahí. Por ejemplo, ese. Entonces ahí se puede ver que el objeto va cambiando de color según la absorción de colores que tenga este background que estamos colocando. Yo voy a colocar el primero, ¿no es cierto? Ahora, lo importante en este cuento es empezar a pintar, que primero hay que calcular la oclusión. La oclusión es la capacidad del objeto de generar su propia sombra, sin necesidad de tener una luz, ¿no es cierto? Un sol, qué sé yo. Entonces, en texturas calculamos la oclusión, que lo hace en forma automática. Aquí dice que la oclusión va a ser de forma esférica en un solo layer, o sea, en todo el objeto, y la cantidad de píxeles son 2048 sobre el objeto, que es bastante en este caso. ¿Ok? Y ahí el programa empieza a procesar para calcular la oclusión. Entonces ahí se puede ver que ya el objeto no está tan liso, sino tiene algunas imperfecciones, y eso ya la oclusión está calculada. Acá, en este sector, están los layers por color, todas las piezas del objeto, ahí son bastantes, las piezas por grupo. Ejemplo, yo voy a hacer desaparecer, entonces yo podría trabajar con una sola pieza. Ahora, si se fijan, por ejemplo, esta que es la más grande, esas partes negras que ustedes ven ahí es la oclusión. O sea, lo que hablamos al principio de el objeto generar su propia sombra. Entonces, el primer layer, yo sé que vamos a activar todos los objetos. ¿De qué se trata esto? Vamos a aplicar una capa de pintura sobre todo el objeto o sobre un objeto, y después vamos a aplicar un material inteligente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer desaparecer algunas piezas, lo vamos a enfocar en la más grande, ahí hay un candadito para bloquear, esa es la más grande. Entonces, vamos a ir a Layer, vamos a crear un nuevo Layer, y este Layer vamos a ocupar un Smart Material, o sea, material inteligente. Vamos a colocar una pintura base, o un material base, en este caso metálico. Ahora, si yo me ubico arriba de estos iconos, de esta figura, aparece un preview del material. Hay uno más brillante, más rugoso, etcétera, etcétera. Voy a buscar uno más opaco, que podría ser ese que está bastante desgastado. Yo lo pincho una sola vez. Ahí el programa empieza, va a crear una ventana. Esta ventana es un preview. O sea, la puedo colocar en cualquier parte, y el pinch que está ahí lo bajo y te muestro un preview del material. Ejemplo. Entonces ahí podríamos ver otro, por ejemplo, pincho otro y aplica de nuevamente otro material, y así sucesivamente. Entonces, como este va a ser un material base, esto lo vamos a desactivar. Incluso esto que está acá arriba, yo lo puedo correr para cambiar la textura de la posición. O este, lo puedo achicar o lo puedo agrandar. Ahí es cosa de uno, manteniendo siempre las proporciones de la rugosidad que podría haber ahí. Ahora, otro aspecto importante, que son estas tres figuras que están acá. La primera es la cantidad, si no me equivoco, de suavidad de la pintura sobre el material. La segunda, el color en sí, y la tercera, digamos, el brillo del material. Si yo lo desactivo, se fijan, es más opaco. Ahí es gusto de ustedes cómo yo lo quiero representar. Lo voy a cerrar esta ventana, o yo la podría dejar acá, o la podría, ¿no es cierto?, achicar. Entonces, si ese es el material que voy a elegir, botón derecho, te aplico el material sobre todo el layer. Ahí está el material. Ahora, tenemos este material de fondo, y lo que vamos a hacer, que es un metal, vamos a pintarlo con una superficie, no sé, de otro color, pero como el objeto es simétrico, vamos a activar el plano de simetría que está acá, o la tecla S, ahí está la simetría. Entonces, el plano tiene que cortar la figura por la mitad, entonces buscamos el plano que corresponde. Ahí están los tres planos, vamos a sacar el que nos sirve. Es el plano por la mitad, lo vamos a ocultar, pero sí lo estamos habilitando.
Entonces ahora, si yo busco un material, por ejemplo, no sé, a ver, este Paints, este que está acá, ahí dice abajito dice el nombre. Si yo me posiciono, aparece un tipo de brocha, un alfa que se llama, que son los mismos que están acá. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer ese tipo de brocha, ¿no? Cambia. Si yo quiero ocupar este, también cambia. El que más se ocupa está el primero, ya que si observan ustedes, con el botón derecho, perdón, es el tamaño de la brocha. Con el scroll, ¿no es cierto? Y moviéndome, genero la presión. Ahí yo tengo apretado el botón derecho, fija, y puedo, ¿no es cierto?, generar la presión sobre el objeto. Entonces ahora, vamos a pintar esta figura, lo voy a agrandar acá. Entonces, como está el plano de simetría, ahí se puede ver que está pintándose, ¿no es cierto? Ahora, lo que está haciendo el software está procesando la información de la oclusión, por eso se ve esas cosas medio desgastadas que aparecen en los bordes. Voy a achicar, voy a agrandar la brocha. Ahí. Voy a girar el objeto por debajo, que me parece que no está pintado. Aquí atrás, ahí se puede ver la parte donde está el otro objeto. Ahí yo creo que está bastante bien. Ahora, ahí ya se ve un poquito más desgastado el material. Ahora, uno podría ver un render parcial de esto, aunque yo recomiendo pasar este archivo del 3D Coat a Keyshot, acá abajo, para después generar el render final. Aunque acá donde dice Paint, pintura, la última es render. Entonces ahí ya se puede ver un poquito mejor la pieza. Ahí parece que hay partes aquí que no están pintadas, ¿no es cierto? Entonces puedo volver a la pintura, donde dice Paint. Vamos a repasar algunas partes. Yo creo que está bastante bien. Ahora, lo que vamos a hacer unos desgastes a este objeto. La herramienta, vamos a ocupar otro layer más, ahí, layer 5, y vamos a ocupar la que dice sucio, y aquí hay varios, digamos, efectos suciedad sobre el objeto. Por ejemplo, si yo me ubico sobre él, lo agrando, y lo agrando nuevamente, ahí se ve cómo aplicaría ese objeto. Esa es una alternativa, porque también yo podría achicar un poquito el pincel, ¿no es cierto?, y pintar lo que yo necesite. ¿Se fijan? Ahí puede ser un poquito más pequeño, ¿no es cierto? Algunos efectos. Aunque el canal alfa, yo podría ocupar uno de acá, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí, por ejemplo, algunas manchas. ¿Sí? Donde ustedes creen que más se desgasta. Ahí. Aunque si yo lo hago acá, ¿no es cierto?, aparece por defecto. Tal vez lo voy a dejar así. Entonces, botón derecho y aplicar sobre el layer. Ahí ya está aplicado. Tengo la primera pieza construida, ¿no es cierto? Acá están los materiales, ahí está la pieza que acabamos de pintar, la voy a bloquear. Entonces el proceso para las otras piezas es similar a lo que hicimos acá. Entonces yo voy a trabajar en silencio muy rápidamente para después pasarlo al Keyshot y ahí a generar el render final. Entonces, ejemplo,
esas son las toberas. Las vamos a pintar, no sé, un plástico rojo, botón derecho, aplica, está demasiado descontextualizado con el desgaste de la figura que está acá, la más grande. Sociedad, botón derecho, ahí ya se pintó, ¿no es cierto? Lo bloqueamos. Esa parte que, no sé, es como un cañón. A ver, pintemos otro color. No, este. Botón derecho. Oh. Ah, ¿por qué? Porque aquí lo tengo bloqueado. A ver. Ah, no, está bien. Ahí lo voy a pintar. Recuerde que siempre está trabajando en la simetría aquí, por eso lo pinta de forma automática todos los costados del objeto. Ya, lo vamos a bloquear, tenemos ese, tenemos esas barritas, las vamos a pintar de un color más metálico. También están demasiado, bueno, lo vamos a dejar así para acelerar el proceso. Después viene esa barra, también vamos a aplicar lo mismo, lo bloqueamos, los pernos, vamos a coger este de acá, o este que está de color más cobre, ahí, correcto. Esto debería estar más desgastado, no sé, se ve demasiado pulcro, igual que la barra de color medio celeste que está acá. Entonces, a ese material que tenemos, le aplicamos un DIR y ocupemos otro, no sé, probemos este. Ahí ya se oscureció un poquitito. El celeste que está acá, desactivamos el candado, vamos a aplicar otro. Botón derecho, ahí ya se ve un poquito más desgastado. Lo bloqueamos. Las llantas, bueno, son de goma, entonces buscamos aquí rubber. Hay de varios tipos, no sé, puede ser esa, esa. Ya este rubber, hay que de nuevo colocarle un suciedad, a ver. Vamos a ver cómo queda con este. Sí, puede ser. Ya lo vamos a dejar ahí. Ese está mejor porque es menos brillante. Ahí está. Las llantas. Vamos con otro color. Eso no sé lo que es. A ver cómo queda. Ya lo vamos a aplicar. Y de nuevo lo vamos a ensuciar. No queda mal. Lo vamos a aplicar. Y el último es la estructura más grande. No lo vamos a pintar. Este color naranjo podría ser. Es bastante bien, incluso no hay que hacer ningún otro tratamiento. Ya, ahí estaría. Ahí estaría. Esto es lo que es la pintura 3D. Ahora, si yo lo veo en un render, claro, ahí uno podría incluso, lamentablemente, aún no sé cómo colocar un piso, un fondo, no tiene el efecto. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser guardarlo y lo vamos a colocar como prueba. Prueba y lo vamos a dejar en el escritorio. Vamos a abrir aquí. Lo guardamos. Lo cerramos. Entonces, el objeto, este es que genera una JPG final. La vamos a cerrar. Vamos a abrir de nuevo el 3D Coat. Lo cerramos. File, Open. Y
Ese está en el escritorio nuevamente. Ese parece que es, sí. Ahí está nuestro modelo. Ahora, lo que necesitamos hacer es pasarlo a Keyshot, pero tenemos que exportar todos los mapas, ¿no es cierto?, de superficie que están aplicados sobre el objeto, todos los colores, todos los materiales. Entonces, File, exportar objeto de textura. Acá hay que colocar un nombre. Vamos a cancelar. Primero, acá vamos a dejarlo en una JPG. Ahora, aparecen tres, digamos, alternativas. Uno es el color, tal como vimos acá. Este color corresponde al icono verde, a la pelotita verde. El gloss es el brillo. Y el color normal, que es el que está acá. Entonces, aquí le vamos a colocar el nombre a Keyshot. En el escritorio, como objeto, hacemos un save. Esto lo dejan tal cual. Ok. Esto ya está listo. Lo bajamos. Entonces, ¿qué pasa? Esta JPG es el mapa extendido de la V, ¿no es cierto?, de todo el objeto. Ahí se ve como lo que nosotros pintamos. Esto después se adapta a todo el modelo 3D. Está el mapa de color brillante, ¿no es cierto? Un archivo de MTL de materiales, el archivo 3D Code, una última JPG y el archivo Keyshot a objeto. Entonces ahora vamos a abrir el Keyshot, importamos el modelo, que es ese. Ahí aparecen unas opciones Open. Acá, la unidad son en milímetros. Acá, mantener partes iguales, porque lo podría agrupar por material o objeto. En este caso lo voy a hacer por material, más fácil. Importar. Y ahí está el modelo del Keyshot. Entonces, ya uno podría ya generar algún render, pero todavía falta el trabajo, porque en este caso yo podría trabajar con los materiales. Acá se ve que el material, en este caso el color cian, es demasiado brillante. Entonces, en materiales, aquí están los materiales que ocupamos. Los selecciono todos con Shift, ¿no es cierto? Ahí se pueden ver todos los materiales que ocupamos. Ejemplo, si yo marco uno, voy a bajar, aparece el índice de reflexión, que significa que el material absorbe todas las luces que están en su entorno. Como yo no quiero que pase eso, yo puedo seleccionarlos todos con Shift. El índice de reflexión es igual para todos. Si yo lo muevo hacia la derecha, ahí se puede ver que es más brillante. Si yo lo muevo a la izquierda, ya es más opaco. Entonces uno podría, ¿no es cierto?, trabajar con esto. Por ejemplo, en la rugosidad, ¿no es cierto?, del color, lo puedo bajar. En la textura, ¿no es cierto?, aquí yo podría cambiar la escala. Por ejemplo, mira, ahí se ve cómo está siendo pintado el objeto. Aquí era 0 parece. Era aquí, allí, ¿cierto? Ahora vamos a colocar un entorno. Aquí hay varios entornos, son colores HDRI. Por ejemplo, si yo aplico este, como que nada que ver. Así que en el desierto, puede ser, aunque igual le falta más sombra al objeto, está muy plano, está muy sintético todavía. Esto también son otros, por ejemplo, otro entorno. No, muy, muy feo. Vamos con el entorno que está acá.
algo sale mal aquí. A ver. Entorno fijo, no sé lo que es. Ya, probemos con otro entorno entonces. A ver. Es el mismo. Ya, ahí. Ahora, aquí podríamos trabajar con la iluminación, si no me equivoco, el entorno. El entorno es el que está al fondo. Yo podría trabajar con esto, ¿no es cierto? Dejarlo con más contraste, menos contraste. Ahí, ahí se ve que el modelo está absorbiendo los reflejos del entorno. El brillo, ¿se fijan? Si yo lo dejo mucho, lo puedo dejar un poquito más neutro. Este tamaño no sé lo que es en realidad. Entonces, reflejo en el suelo, sombra en el suelo, tamaño del suelo. Si yo lo dejo a la derecha, se ve más plano y también la sombra desaparece. Ahí se ve plano, como si estuviese volando. Ahí puedo dejar reflejo, que en mi caso no es la iluminación del entorno. Aquí el desafío está en colocar la sombra abajo, pero yo creo que se puede lograr. A ver. Oh, qué feo. Ya lo podría dejar ahí. Igual todavía hay que trabajar más. Bueno, aquí está bastante plano la sombra, eso habría que verlo. No sé si en Photoshop yo sé que se puede hacer, pero vamos a pasar esto a otro software. Lo primero de eso vamos a generar un render. Bueno, aquí está el render listo, lo vamos a grabar en el escritorio como PNG. ¿Dónde está? Desktop site. Esto lo vamos a... Aquí está el test 1. Tiene algunos detalles ahí del mapeo, pero bueno, se puede arreglar. Botón derecho, con Adobe, Photoshop. Bueno, y aquí ya es otro cuento porque uno podría empezar a trabajar con la iluminación, generar la sombra, etcétera.
Aquí el desafío está en colocar la sombra en el piso. Esto yo creo que se puede lograr eh, generando, ¿no es cierto?, un nuevo layer y copiar el objeto generando la sombra. Bueno, habría que ver algo, no sé,